Todos los terceros jueves de cada mes estamos invitando a escritores, escritores canarios, escritores que estén de paso, escritores hispanoamericanos o escritores también peninsulares, ¿no? Y bueno, teníamos una expectativa de hace mucho tiempo de tener a Santiago con nosotros. Y afortunadamente se ha podido hacer en esta oportunidad, de manera que le agradezco mucho a Santiago su viaje, su venida, y a ustedes también por la compañía. Agosto es un mes un poco difícil, pero la verdad es que para lo que es nuestra sala yo creo que tenemos un público de maravilla. Bueno, estos diálogos tienen más o menos un guión que entre Rafael José y yo aplicamos, más o menos. Siempre yo creo que podríamos resumirlo en, digamos, dos grandes bloques: aspectos de vida, porque yo creo que muchas veces no conocemos cosas de un escritor, como biografía, infancia, familia, en fin, todas estas cosas son importantes. Y después, por supuesto, la obra, ¿no? Hablar y discutir y preguntarle, en este caso, a Santiago sobre su obra, ¿no? Otra cosa muy importante para nosotros es que este programa se está grabando, es decir, esto está formando parte de un documento visual que la biblioteca va a mantener y que además los transmiten por distintos medios, ¿no? Entonces nos hace ilusión pensar en que estamos documentando en estos años la creación literaria del archipiélago, pero también de toda la actividad que pasa o que surge en las islas, ¿no? Y bueno, eso es importante, desde el punto de vista de memoria cultural, eso es muy importante. Bueno, voy a comenzar con Santiago. Siempre comienzo por una pregunta un poco difícil, que tiene que ver con el gran escritor alemán Elias Canetti, quien en su biografía, en su extensa biografía, a la que puso el nombre de La lengua suelta, él recuerda un primer motivo de infancia que tenía que ver con un jardinero que trabajaba en la casa de sus padres, ¿no? El tema era, él calcula que tenía como 4 años para entonces, y ese es el primer recuerdo que él refleja en su autobiografía, ¿no? Este jardinero que venía contratado a la casa comienza a tener unos amores con el aya, digamos, con la mujer encargada del niño, ¿no? Y eso era una relación, obviamente, que no estaba oficializada, digamos. Entonces, cuando el niño los veía de alguna manera en plan amoroso, el jardinero tenía el gesto de verlo así como con mucha resiedumbre y decirle: si dices algo, te corto la lengua, ¿no? De allí viene el título de la biografía, ¿no? La lengua salvada. Es decir, si le hubiera cortado la lengua al chico, no estuviéramos leyendo la autobiografía del gran Elias Canetti, Premio Nobel de Literatura, recordarán, ¿no? Bueno, yo le voy a poner el reto a Santiago que me hable de su imagen más remota o de tu recuerdo más remoto. A veces uno puede y a veces no, pero en fin. Sí, sí. Podría empezar con Canetti, con el azar. Canetti tiene un libro maravilloso, su diario de cuando estuvo en Londres, en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial.
Y él recuerda siempre que iba a unas fiestas por la noche y estaba Oskar Kokoschka. Te cuento esto para hablar del azar. Para mí la vida es azar. Y Oskar Kokoschka, cuando estaban tomando copas, siempre acababa llorando en una esquina y acababa tremendamente amargado. Se sentía culpable de la Segunda Guerra Mundial, culpable de Auschwitz, porque hubo dos becas, una beca y dos finalistas en la Escuela de Bellas Artes de Viena, que llegaron a la final. Eso significaba ser profesor, estar becado durante 5 años y dedicarte al arte. Los dos finalistas fueron Oskar Kokoschka y Adolf Hitler. Ganó Kokoschka, el pintor. Kokoschka siempre decía, bueno, si yo no hubiera asistido, si yo no hubiera sido pintor, no hubiera asistido a Auschwitz. Yo creo que en la vida uno no sabe cuándo se cruzan los caminos y los destinos. Me hablas de ese primer recuerdo unido, entiendo, a la literatura, ¿no? A la literatura. Aquí hay 3 primas mías que recuerdan, porque son mayores que yo, quizás el impacto más fuerte de mi vida en mi infancia fue la muerte de mi hermana. Yo tenía casi 4 años y ella 3. El recuerdo de la muerte, el recuerdo de la desaparición sin que te den explicaciones, el recuerdo de ser un niño perdido en un pueblo, en Guía, y te decían, tu hermana está en las estrellas, tu hermana está en Los Ángeles, tu hermana es el santo aquel. Y entonces uno no sabía, uno entendía que todo aquello era mentira, como niño. A los niños no se les puede mentir, a los niños hay que darle explicaciones incoherentes pero que sean creíbles, o coherentes pero que sean creíbles. Entonces la primera noción que yo tengo de literatura me la dio mi abuelo Santiago, bodeguero, un local muy conocido que había en la entrada de Guía, y yo le preguntaba a todo el mundo que dónde estaba mi hermana, y desesperado, pero hablamos yo era bastante plomo, ¿no? ¿Dónde está Mónica? ¿Dónde está Mónica? Y claro, un niño... Y un día mi abuelo me cogió un domingo por la tarde y me dice, Mónica está en Santa Cristina. Santa Cristina es un pequeño bosque que hay en la... Aprovecho, Santa Cristina es como muchos de los bosques se están quemando hoy. Hace 4 años se nos quemó esa parte de la isla a nosotros. Y bueno, lo único que uno desea ahora es que pase cuanto antes que llueva y que cambie todo este mundo loco que tenemos. Pero bueno, vuelvo a ese recuerdo de la literatura. Entonces mi abuela me dice, tu hermana está en Santa Cristina. Yo tenía 4 años. Y no volví a Santa Cristina. Lógicamente mis padres evidentemente se alejaron de las zonas en las que íbamos hasta 3 o 4 años después. Y yo durante 3 o 4 años me quedé tranquilo pensando que mi hermana estaba en aquel bosque feliz. Y ya me daba igual todo. Me daba igual, la gente me decía, ¿tu hermana? Y yo, no, mi hermana estaba en Santa Cristina. Para mí no se lo decía a nadie, por si me cortaban la lengua. Y luego fui a Santa Cristina ya con 8 o 9 años y recuerdo que llegué y había un asadero de la familia materna y yo, sin decirle nada, estaba pensando en que iba a ver a mi hermana. Y cuando llego digo, vamos a ver a Mónica ahora. Y entonces en ese momento veo las caras de mis padres, entonces descubro la muerte. Todos mis primos jugaban y me aparté y recuerdo la tristeza inmensa, pero por otro lado digo, pero durante 3 años he sido feliz en la mentira. Joan Margarit tiene un verso precioso él perdió 2 hijas, de una de sus hijas. Durante mucho tiempo solo pensaba que estabas allí. Entonces, para mí la literatura quizás inconscientemente de ese momento fue el refugio contra lo que realmente, o con lo que es la vida si la miramos de frente, hacia la nada, ¿no? Hacia no saber de dónde venimos y a dónde vamos. Quizás es el recuerdo más lejano, por intenso, que es lo que guardamos, y a su vez el recuerdo o la vivencia que me ha hecho ser escritor toda mi vida. ¿Cómo era ese hogar, Santiago? Es decir, tu madre, tu padre, influencias que tú hayas reconocido ya en edad adulta de que fueron importantes para ser lo que eres. Hombre, yo luego tengo una hija de 11 años, y yo analizaba las edades de mi hija con mi edad cuando yo perdí a mi hermana. Cuando te dicen, no, es que no te puedes acordar de nada, es que eso... Y entonces yo decía, no te acuerdas de nada. Y a mi hija con 2 años, se forja todo, se forja todo. Antonio Escolinas tiene una charla a la que pueden acceder en Cervantes Virtual, y también, ¿quién lo decía el otro día? Ahora sí me acuerdo, en un libro que estaba leyendo, casi todo se forja en los primeros 4 años, los primeros 3 años. Sí. La primera sensación de soledad, la primera caricia, el primer día que nos dejaron solo en una habitación sin saber dónde estábamos, todo eso se forja realmente en el primer, segundo, tercer año. No lo recordamos, pero es lo que se queda grabado para siempre.
Y durante toda la vida quizá nos vamos acercando o vamos haciendo un camino como los salmones hacia atrás, a ver si logramos la respuesta a aquello que no entendíamos entonces, que no la hay, pero por lo menos la puedes racionalizar de otra manera, ¿no? Evidentemente mis padres eran jóvenes, mis padres luego tuvieron otro hijo, tiraron para adelante, era una época que no había psicólogos, no había, lo que había mucho cura, mucha religión, mucha pena, mucho estatus escrito, pero yo de niño me rebelé ante eso, de alguna manera me hice un niño muy gamberro, muy mentiroso, en el buen sentido, muy divertido, porque claro, yo quería beberme la vida, porque de alguna forma sé lo que era la vida, y así estuve. Yo no era un niño lector, siempre se lo cuento a los chiquillos cuando voy a los institutos y demás. Digo, no era un niño lector porque era un niño muy juguetón, muy de la vida, ¿no? Me crié Guías, un sitio de plataneras, barrancos, presas, muy de la calle, muy deportista también. Y luego Agaete, que es el otro lugar, veranamos en Agaete, eres un sitio mágico de mar, ¿no? Entonces, ¿cómo iba a leer? No tenía tiempo para leer, tenía tiempo para vivir. La lectura llegó, la lectura y sobre todo la literatura llegó cuando ya eso no me dio nada. Y cuando ya tenía 15, 16, 17 años y te cruzas con César Vallejo, con Antonio Machado, y dices, esto es lo que yo estaba buscando, esta es la respuesta, que lees Los Heraldos Negros, por ejemplo, y dices, oh, esto es lo que me pasaba a mí a los 5 años y no entendía, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Digo, esto es lo que yo he vivido, ese golpe de la vida. Entonces te das cuenta que en literatura es lo único que te queda como cura o como satisfacción para ser feliz en un mundo que te puede dar toda clase de golpes de vez en cuando, ¿no? Y que no asumimos como seres humanos. La literatura se convierte a partir de ahí en una fiesta, fiesta ¿no? Yo cuando escribo es como cuando voy a correr y me ducho, cuando me baño en el mar, es la sensación de que estás haciendo algo que realmente vale la pena y que tiene sentido. Y ya que me hablas de estos autores y de estos títulos, ¿cómo fue posible ese acceso a esos títulos, a esos libros? O sea, ¿podemos hablar de alguna biblioteca en tu casa? No, ¿O poder hablar de padres o de mi madre es parientes? Mi madre es maestra, mi abuelo era periodista, el abuelo de los que están aquí. Mi otro abuelo, Santiago, decía que lo único que valía en la vida era la cultura. Las generaciones de antes decían que lo único que tienes que hacer en la vida es estudiar una carrera y ser culto. No querían que ganaras dinero, sino que fueras culto, que tuvieras cultura, ¿no? Claro. Pero yo tuve la inmensa suerte de un colegio, pero sobre todo, lo decimos siempre, lo tengo en varias de mis novelas, en La Costa de los Ausentes, pero sobre todo en La Costa de los Ausentes. A mí me cambia la vida el instituto, me cambia la vida las profesoras y profesores de literatura, sobre todo, siempre los nombres, Sebastián Gordillo en EGB, pero sobre todo Paloma Bermejo primero, pero luego Eduardo Perdomo de la Guardia, María Teresa Arias, María Teresa Ojeda. Yo no estaría aquí si no pasó por ella, vamos, y después mi tía Ladia, la madre de Joaquina, Pilar, y me encanta que esté aquí porque me estás contando mis orígenes y Ángeles, mi profesora de latín fue su madre, la directora del instituto, lo cual me vino bien porque siendo gamberrillo no podía fugarme, no podía hacer nada, mis amigos se ponían nerviosos, yo le dije a la directora no podía escaparme, estos iban a ser novillos, me tenían que ir a estudiar, no tenían que dar un cierto ejemplo. Y sí, claro, yo me quedaba, entonces, pero es verdad que me dieron el valor de la cultura. Era un grupo de profesoras y profesores en guía que fueron trasterrados por el franquismo, eran vascos y catalanes, Marino Alduán, Encarnar Reverter, José Luis Cortí, que les permitieron quedarse en España, pero quedarse trasterrados y lejos de las universidades y de sus proyecciones, porque eran republicanos. Y entonces ellos se refugiaron en pueblos como Guía, como Agüime, pero sobre todo en Guía tuvimos esa inmensa suerte, y les dejaron crear, déjalos, están haciendo, entonces crearon un senado, y sobre todo el instituto se convirtió en un auténtico liceo laico, en donde te decían que tú con la cultura podías llegar a donde quisieras en la vida. Podías volar, yo he vivido en Londres, he vivido en Dublín, he vivido en Madrid, he viajado donde he querido gracias a eso. Me lo creí y siempre digo que tenían razón, un montón de gente de Guía, hoy no están porque mi padre no está hace años, cuando yo venía a Tenerife, mi padre contactaba con 3 o 4 personas en la laguna, son todos médicos, abogados, gente que se quedaron aquí, hay una colonia de Guía en Tenerife tremenda, unida a esa cultura, o sea, la gente de Guía salía a la laguna directamente, el destino era, a ver, mi tía Ladi vino muy joven a la laguna, fue de las primeras promociones que estuvieron aquí, ¿no? Si no me equivoco. Entonces era ese valor de la cultura, yo tuve esa referencia delante, ¿no? Entonces cuando llegué al instituto, María Teresa Ojeda, una y otra vez lo repito, se vuelca con nosotros, una clase en la que ella tenía, pues yo, de 30 alumnos, 15 fueron filólogos.
Y en un pueblo de 14.000 habitantes, 12.000 entonces, ahora mismo, pasados por sus aulas, hay unas 15 personas que han publicado libros, 4 novelistas, 3 poetas, un dramaturgo. Eso solo se crea desde el ejemplo y desde la suerte que te cambia tu destino con 15, 16, 17 años. Si yo no tengo esa suerte, bueno, pues hubiera sido otra cosa en la vida. Pero yo nunca pensé que iba a ser escritor. Lo que pasa es que, como te digo, cuando leo a Juan Ramón Jiménez, cuando leo a Vallejo, cuando leo a Antonio Machado, sobre todo, con el tiempo, fue quizás quien más me marcó en lo cercano, ¿no? Digo, es que al final mi destino está marcado por la suerte de que alguien me acercó esos libros. Por eso yo, hablábamos de proyectos futuros antes de entrar aquí. Voy a hacer un máster ahora, voy a romper toda mi carrera periodística que nos han habilitado para ser profesor. Y me apetece mis últimos años, los últimos años hasta que me jubile, dar clases de lengua y literatura. Me apetece, voy mucho a los centros, me apetece dar clases de literatura y hacer lo que hicieron conmigo de alguna manera, oye, con 3, 4, 5 personas a las que les pueda de alguna forma cambiar su destino, ¿no? O decirles, existe esto, existe esta magia para hacer que la vida dure 6 veces más de lo que aparentemente dura. Todo lo que me estás hablando habla mucho de recepción, pero ¿en qué momento se te hizo más o menos claro el oficio de escritura? Escribes por amor y por desamor los primeros poemas, entonces te dicen en Agaete, ¿eres poeta? Y tú, sí, sí, y ya tienes que seguir siendo poeta. Empiezas a tirar para adelante, no soy poeta, soy novelista. Me voy a Londres a ser escritor, a aprender inglés, estoy mucho tiempo allí. ¿Cuánto? ¿Un año? Un año, pero es mucho tiempo. ¿En Londres? En Londres, además, buscándome la vida en todos los sentidos, o sea, limpiando pizzerías, limpiando apartamentos, mal viviendo y bien viviendo, ¿no? Pero sobre todo diciendo, me gano mi dinero, hago lo que quiero, puedo escribir y puedo leer, ¿no? ¿87, 88? No, 89, 89, 90. Y luego 91 en Dublín. Volví, pude estar un poco tiempo. Y entonces ya llevaba 3 años yendo y viniendo. Y ya lo que hago es que me voy a hacer periodismo a Madrid. Yo empecé Derecho, tengo primero y segundo aprobado, todo aprobado, pero no me hallaba en Derecho, ni menos aquí en Las Palmas, ¿no? Antes de Internet, una isla era una isla, ¿no? Una isla en la que solo querías salir, solo querías irte. Y sobre todo en Gran Canaria, también en Tenerife estaba el ámbito de la laguna, el Ateneo, de una cierta vida cultural, pero aquí solo quería salir cuanto antes. La laguna era una de las salidas, ¿no? Porque Pérez Minic, de Eduardo Wester, al final quedaba aquí. Allí la tuvimos también, pero aquí había otra historia. Entonces yo me voy a hacer periodismo. En Madrid paro cuando confundes, como decía Rubén Darío, Dios te salve de la bohemia, ¿no? Cuando pues me bebí la noche, me bebí en el buen sentido conversaciones maravillosas, pues yo que sé, yo paraba de jugar con Moncho Alpuente, Gigi Ferlosio, Juan Madrid, vivía en Malasaña, viví 5 años, casi 5 años al 2 de mayo. Entonces viví ese último estertor del Madrid, que no acababa la noche y que todo era cultura y literatura, ¿no? Me lo pasé muy bien en Madrid, pero aprendí mucho en Madrid. Luego volví, Madrid económicamente te costaba mucho estar y me hicieron una oferta en Diario de Las Palmas. El director era de mi pueblo y podía venir al Diario de Las Palmas a trabajar como periodista. Entonces yo llegué al Diario de Las Palmas y yo venía como el niño que se va afuera y dice, ¿qué hago yo aquí? Me costó mucho adaptarme, pero me tocaron estos periodistas de la vieja guardia, estos periodistas redactores, estos tipos curtidos en 20.000 batallas. Bueno, si lees Conversación en la Catedral, pues eso es el Diario de Las Palmas, el vespertino último de España, con todo ese perfil de periodista. Santiago Zabala Zabalita, yo me veo y digo, este fulanito, este menganito. Y yo llegué y me acuerdo, Santiago me dice, ¿qué quieres, qué te gustaría hacer? Yo cultura, claro, la tarde era sucesos, reportajes de interés. Entonces vieron mi plumilla y tal, la pluma que tenía, y dice, tú vas a hacer siempre reportajes de interés humano, todo. Un día me tocaba hacer entrevista a Miss Las Palmas, diciendo un suceso de no sé qué, al otro me tocaba hacer un reportaje de Moría Kraus, me tocaba hacer 20 más, todo me tocaba. Pero eso me enseñó la disciplina. Claro. La disciplina, que es lo que yo siempre insisto en la gente, que esto es un oficio. Claro. Una cosa es la poesía, otra cosa es la novela y la narrativa, pura disciplina. Si no estás, como decía Steve Jobs, las 10.000 o 12.000 horas necesarias aprendiendo del fracaso, porque tú me dices, has publicado mucho, empecé a publicar con 37 años. Yo te puedo enseñar, si vas un día a mi casa, 8 novelas antes de esas. Por suerte, sistemáticamente rechazadas. Entonces se rechazaban las cosas. Y entonces tú mandabas al favor a Anagrama y te leían la novela, o te contestaban. Ahora ni siquiera te contestan. Y yo escribía esas novelas, me las rechazaban y volvía otra vez. Y si hubiera estado rechazado toda mi vida, hubiera seguido escribiendo.
Eso es lo que trato de explicarle a mucha gente que quieren llegar ahí con 22 años, quiero publicar ya, digo, pero espérate un poco, y no tienen la suerte, tuvimos nosotros, de ser rechazados una y otra vez. Claro, y el oficio. Eso sí, en los años que estuve en el periódico, prácticamente no leí y prácticamente no escribí literatura. Entonces llevaba 5 o 6 años en redacción y decía, ¿qué va? Ahora tengo que elegir, o esto, y tú estás aquí por lo otro, tú vienes de la literatura al periodismo, no llegaste al periodismo por la literatura. Y ahí surge posibilidades de gabinetes de prensa, que bueno, te remuneran bien, tienes un cierto horario, te permite seguir colaborando con los medios, y doy el salto a la vida normal. Yo en el periódico, cuando me metía en reportajes, yo suspendía vacaciones. Yo podía estar en Madrid o en Fuerteventura y la noticia que seguía se activaba y yo me venía para Las Palmas a seguir esa noticia. Era un periodismo que ya de alguna forma ha desaparecido, ¿no? De libertad absoluta también. Y elijo la literatura. Entonces elijo ponerme a escribir, claro, con la disciplina, la fuerza y digamos, la ritualidad del periodismo. Y ahí es cuando empiezo, diariamente me levanto a las 5 de la mañana hace muchos años, y de 5 a 7, 5 a 8, con un martillo pilón. ¿Se publica, como dice mucho? No. Yo puedo escribir 2 novelas al año, 3. Cuando dice, ¿tanto? Sí, 3 folios al día, 340 días, cogiéndome 30 días en lo que estaba bobeando, vacaciones con algún congreso y tal, te van a salir 900 páginas. No es que todo valga. Y lo que publico siempre es lo que saco 3 años antes, lo que he escrito 3 o 4 años antes. La última novela mía la escribí pues hace 8 años, 7 años. Estuvo 7 años ahí dormida, y cuando pasan 6 años, por suerte, ves que casi ninguna pasa la criba del tiempo. La que tú crees que pasa la criba del tiempo ya está a salvo de los ataques estos raros que recibes, te da igual. Pues yo ahora sí me la creo, y aprendes sobre todo a cortar, a parar y a seguir escribiendo. Pero estoy en una etapa de mi vida en donde me he parado muchísimo a reflexionar. Tengo novelas inéditas, ahora saco una en unos meses, porque el tiempo que vivimos ahora, se lo hablo mucho en los talleres. Hay un libro de Johann Hari maravilloso, El valor de la atención, que recomiendo una y otra vez para, si queremos escribir estos tiempos, el tiempo se nos va. Que si yo empiezo una novela contemporánea a contar mi tiempo o a crear unos personajes situados en mis años, y yo creo que es la primera vez en la historia del ser humano en donde en 8 meses o en 7 meses ese personaje es totalmente irreconocible. Irreconocible. O sea, tú claro, dejas esas novelas 5 años, vuelves a ella y dices, pues que no tiene nada que ver. Claro. ¿Dónde está WhatsApp? ¿Dónde está el caos que tenemos? ¿Dónde está Puigdemont? ¿Dónde está Donald Trump? ¿Dónde está el Brexit? ¿Dónde están los rusos? Pero no hablo de eso, hablo del cambio absoluto del ser humano, del despiste del ser humano, incluyéndonos a nosotros. De estar todo el santo día despistado y picoteando y saliendo de la concentración del mundo interior. Claro, dices, entonces, te cuesta escribir y sabes que te cuesta contar al personaje que tienes al otro lado. No tenemos tiempo ahora mismo de ahondar, como decía Faulkner, en el corazón humano. De lo que debemos hacer nosotros, es contar lo contemporáneo. O sea, no somos ni... Yo siempre digo, bueno, existe Cervantes, existe Galdós, existe Melville, pero existimos nosotros. Ellos no van a escribir nunca este tiempo. Claro. Y nosotros tenemos el deber de escribirlo con su técnica, con su aprendizaje, pero inventando un camino nuevo, inventando un Ulises, inventando un Busca en tiempo perdido, inventando una forma nueva de contar. Pero sobre todo, contarle al ser humano de dentro de 100 años cómo éramos nosotros. Cuesta un montón. Entonces yo me veo, sobre todo en los últimos 4 o 5 años, que en la novela, en la narrativa, se me va. Por eso estoy yendo a la distancia corta, a la reflexión, al diario, ¿no? Tú lo dices en tu evolución, pues. En tu evolución ahora mismo, en este preciso momento, sí, estoy con una novela, pero me está costando ese arranque que tiene la novela, como tener controlado tu mundo. Aunque la novela la sitúas en 1940, tú estás contando con la mentalidad que de alguien está en 2023. Que cuentas a alguien en 2040, pero con tu aprendizaje del ser humano que eres ahora, que no es el de... Entonces, en estos momentos yo a mí mismo, y yo el mundo que me rodea, se me va de las manos como periodista y como escritor. Como que no logras abarcar ese detalle, decía Nabokov, del detalle para poder contarnos, ¿no? Entonces es un tema que ahora sí, aparte del cruce de género, sí es verdad que el concepto novela, de ahí viene la novela ensayo, ¿no? La que tenemos últimamente, rompe por completo aquel que empezó, que era yo entonces, en un periódico que no existía internet,
donde contabas, donde, como decía el otro, lo que escribías servía para volver el pescado al día siguiente y empezabas cada día de cero. Y no pasaba nada, no. Ahora no es que empiezas de cero, es que era un error o algo, queda para siempre encima ahí. Sí. No tenemos la suerte de lo efímero en lo que tiene que ser efímero, y de lo perdurable en lo que tiene que ser perdurable y está grabado con letras de piedra, que es la literatura. Y lo que está siendo perdurable es lo vanamente efímero. Sí. Son muchos los casos de escritores, sobre todo a lo largo del siglo XX, que se tenían que debatir entre el oficio de periodista y el oficio de escritor. Sí. Muchas veces tenían el oficio de periodista, bueno, digamos, esa era... Para comer. Para comer. La literatura no comemos. Y siempre se añoraba ese momento de calma distinto al al cotidiano, ¿no? Y bueno, son muchos los casos, ¿no? Son muchos los casos de escritores que estaban esperando como ese otro tempo, ¿no? Distinto a... Ahora, yo te preguntaría, porque en tus palabras se deja entender que estos tiempos no precisamente ayudan al espacio de la creación, ¿no? Al espacio de la creación literaria, ¿no? Y mucho menos en géneros como la poesía o como los aforismos que estás escribiendo ahora, que yo diría que la concentración tiene que ser todavía, o la necesidad de la hondura es todavía mucho más fuerte, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo en que realmente son tiempos muy difíciles para la creación literaria? Tienes que aprender a salir. Tienes que, yo en mis talleres de escritura, lo primero que les digo ahora mismo a mis alumnos, a los alumnos, a la gente que ya vienen aprendido, que tenemos que luchar contra eso que nos llega en pantallas, que nos llega, que llevamos encima, que si queremos escribir no podemos estar pendientes. Por eso me levanto a las 5 de la mañana yo siempre, porque antes luchaba contra el teléfono y ya está, o el timbre. En un día determinado luchabas contra el correo electrónico, mira tú, que era una cosa que te caía de San Juan a Corpus. Pero si tú te levantas a las 5 de la mañana y tienes la tentación de mirar las pantallas o de mirar una red social, ya estás atrapado. Y tu creatividad desaparece. Claro. Entonces, claro, si no luchas contra eso, no tienes capacidad de creación, no tienes capacidad creativa. Hemingway hablaba del periodismo y decía, un escritor debe pasar por un periódico siempre y cuando se sepa salvar a tiempo, ¿no? Claro. Sepa salir a tiempo. Yo creo que una escritora o un escritor en estos momentos debe pasar por las redes, debe conocer el mundo, pero tiene que salir a tiempo para mirarlo desde fuera. El cálculo no es fácil. Es muy difícil porque, no sé, pues podemos hablar de este evento, no sé cómo será la factura de este evento, pero la propia administración, después de la COVID, es como el proceso de Kafka, ¿no? Estamos como Joseph K., no te deja salir. O sea, si yo no me conecto en mi correo en una semana, me vendrá una notificación que he tenido una semana para contestar y que la factura estará parada o haciendo una notificación y ya estar en la cárcel por no haber mirado mi correo, no haber actualizado mi... Entonces te obligan a estar permanentemente, y cuando accedes a algo tienes 50 informaciones, que lógicamente te pueden interesar más o menos, pero tienes que responder. Entonces no nos dejan, están empeñados en que entremos ahí. Nuestro valor, como en este libro Jairo lo explica muy bien, ya no es como consumistas de publicidad ni de esto. Nuestro valor es, valemos por estar ahí, para los Big Data, pero claro, ahí no está Virginia Woolf, ahí no está Hemingway, ahí no está... ahí no están los clásicos. Sí. Los surrealistas eran muy amigos de la escritura de madrugada. Sí. Pero al revés, ellos prefieren la otra, la de la absenta, la que confundía el sueño ya con lo etílico y donde se rompían por completo los criterios objetivos de la vida. Se sentían como más cerca del inconsciente, ¿no? Sí, los sueños. Entonces... Nosotros cuando creamos, Antonio, siempre... los sueños son novelas, son cuentos. Los sueños pueden ser relatos que salen ahí de la nada, que no tienen argumento y te aparecen una historia, pero es una historia. Claro. Una historia conformada. Pero es que los sueños que siempre tienen su planteamiento, su nudo y su desenlace. Según sea el desenlace, te quedas dormido, te despiertas rápido. Según estás cayendo en un precipicio, estés con un sueño erótico maravilloso. Entonces, pero somos creadores de historias, permanentemente. Sí. De lo que vemos, sentimos y vivimos. Si lo que vemos, sentimos y vivimos es morralla, es calderilla,
nuestras historias estarán conformadas de eso. Si somos capaces de estar delante del mar, como estuvimos siempre, o estamos sentados en un parque y somos capaces de estar metidos en nosotros mismos, mirando al ser humano, analizando, o sencillamente en silencio, confundiendo y sabiendo que no es más importante que una roca o que una ola de la playa, es cuando se va a generar el arte, cuando no pensamos en nada, cuando aparece de lo que ¿no? Cervantes, ¿no? Lo que se sabe sentir, se sabe escribir. Si no sabes sentir, no sabes escribir. Sí, sí. Ya que estamos tocando este tema, bueno, ya lo has adelantado, pero a mí me impresiona, por ejemplo, que tu escritura tenga que ver con el periodismo, tenga que ver con la crónica, con el ensayo, con la narrativa, incluso con la poesía, ¿no? Entonces, ahora, las cuentas me dicen otra cosa. De pronto este cálculo no es correcto, pero sí está cercano. Estamos hablando, en tu caso, de 36 obras publicadas, 14 novelas, según más o menos he investigado, 3 libros de relatos o de microrrelatos, 7 volúmenes de poesía, unos 4 proyectos que han tenido que ver con literatura infantil o juvenil. Sí, curioso, me ha encantado últimamente. Artículos o ensayos y aforismos, a no ser que el libro que me diste hoy sea el tercero. Eso estará porque hay que ponerle etiquetas hasta que se les ponen. Sí. Son Entonces, parte de un camino, es el equipaje de un camino. Realmente, y el público creo que estará de acuerdo conmigo, es mucha obra, ¿no? Mucha obra. Tú naciste en el 67, entonces realmente es admirable. Pero bueno, yo en función de esto, como hablamos de 14 novelas entre los 36 publicados, vamos a hablar de la novela, porque pareciera ser como el género dominante, ¿no? Yo te preguntaría en relación a todas las novelas que has publicado, ¿qué valoras de lo que ya has escrito o publicado y qué echas en falta de lo que todavía no has publicado? A ver. Fíjate, en narrativa, en novela, yo no he vuelto a leer una novela mía desde la primera. O sea, yo leí Los años baldíos, fue mi primera novela, cometí el error de leer hasta 2 o 3 veces después de publicada y encontrar toda clase de ratas, de errores, el primer cambiaría. Yo las novelas están ahí, cuando me dicen, ¿tienes una pequeña rata? Digo, mándame un correo y abro una carpeta y la rata va, y si algún día, cuando se hace una reimpresión o lo que sea, ya la miro e intentas corregir. Las novelas son parte de un camino de alguien que cree que sabe de la vida, que escribe de la vida, y que luego la vida, al paso de 2 o 3 años, te convierte en otra persona, no tiene nada que ver con ese que escribió esa novela. Pero fue parte de un camino, parte de quién eras tú entonces. Sí. No eres tú quien cuenta, pero como narrador omnisciente, como narrador protagonista, en primera o tercera persona, cuentas la vida, como decía antes, creyendo que conoces la vida. Y la vida la vas conociendo cada día que vas viviendo. Y si yo analizo mi vida, el que era hace 10 años, por Dios, que no tiene nada que ver con el que soy, en ningún concepto. En lo esencial, incluso en la forma de entender la vida, hasta... entonces, ese camino de la literatura ya está escrito, de la novela. El espejo en el tiempo, que decía Stendhal, ¿no? La novela es el espejo en el tiempo, lo que tú llevas, el espejo en el camino, perdón, sí. En el tiempo y en el camino. Un espejo que se va, o Galdós, por doquiera que el hombre va, lleva la novela consigo. Así empieza por las viejas cintas. Por doquiera que el hombre va, lleva la novela consigo y en lugar de contar la nuestra, la cuentas en otros personajes. Pero le estamos contando nuestra vida de 20.000 maneras distintas todo el rato. Eso ya lo ha sido. Evidentemente, si miras para atrás, yo tengo mis novelas más o menos que puedo decir, bueno, con esa novela estoy contenta, Mediodía Eterno, por ejemplo, una novela de oye, pues ahí tengo, porque es más reciente también, ahí está quizás mucho de lo que yo entiendo por literatura. Pero seguro que voy a día de hoy, o si la recuerdo, no me reconocería en ella. Entonces, la novela que uno quiere contar siempre es la siguiente novela. Aún en estos tiempos tan difíciles, pero claro que voy a escribir novela. Vamos, yo no creo, mientras no tenga Alzheimer o no tenga algún tema físico que me pare, yo no me veo sin estar una novela en la cabeza permanentemente. Hoy venía en el avión, cuando no estaba pensando en nada, orquestando esa novela que empecé, que llevo ahí unas 20-30 páginas y que está andando. A veces sale, a veces no sale. Entonces, la novela para mí es un complemento de la vida. Lo que está escrito, como dices, está escrito, es la obra. Creo que además es lo único que uno puede dejar. Yo me he visto con muchos amigos, muchos que después se convierten en odiadores, en auténticos depredadores, ¿no? Y lo único que les pasa es que no se sentaron a escribir. Que se les fue pasando el arroz, se les fue pasando el tiempo, y digo, pero pónganse a escribir.
o se dedican a escribir maldades, ¿no? Digo, pues si todo este talento, ¿qué has escrito? ¿Qué vas a dejar cuando te vayas? El día que estés así y se te va y estés cerrando los ojos, vas a recordar que toda tu vida, en lugar de haber creado, has destruido, ¿no? Pero creo que es una opción de vida. Yo hasta el último momento quiero crear. Quiero amar y quiero crear. No me apetece hacer nada más en la vida. Y querría estar como estaba hace una semana en Lanzarote, delante del mar, contemplando el mar. Si tuviera que elegir algo es eso, ver a mi hija feliz y sentarme, me pones delante del mar así. Y yo digo, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Quiero decir que... entonces, uno sueña siempre con la siguiente novela. Moby Dick para mí es la gran novela, con el paso del tiempo reconozco que es la novela a la que más vuelvo. El Quijote, por supuesto, tenemos la suerte inmensa de que es la novela que nos cambia, ir una y otra vez al Quijote. Moby Dick y el Quijote es lo mismo, uno sale a los campos y otro sale a la mar, buscando, son puntos ciegos de no retorno, buscando casi la destrucción, pero porque no tienes respuestas, como dice Melville al principio. Me podía haber suicidado, haber matado a este, lo que hice fue embarcarme, Ismael, para ver lo que es la vida. La ballena azul no es otra cosa que el Moby Dick no es otra cosa que la obsesión, creo, por entender la vida, aunque te corten un brazo, aunque te quedes tal, aunque te arruines, la obsesión de ir a buscar eso, que aunque te destruya, lo necesitas, porque tienes que entenderlo. La muerte está ahí y vamos a buscarla, va a acabar con nosotros. Sabemos que la batalla está perdida. En la playa de Barquino, Don Quijote pierde, pero lo intenta hasta el final. Y yo creo que la novela, la literatura en general, pero sobre todo la novela para mí, es ese Alonso Quijano que sale al camino aunque diga, eso no son molinos, eso es mentira, me da igual. Es lo que necesito yo para entender esto. Y aunque sé que voy a ser derrotado, si nos dijera mañana que somos inmortales, yo creo que dejaríamos de escribir todos, por lo menos yo dejaré de escribir. Mientras no tenga esa respuesta, lo que me queda es la literatura, la novela. Por eso jamás voy a dejar de escribir. Te publiquen o no te publiquen. Vivimos hoy días en que, yo cuando, como te decía al principio, había criterios editoriales, criterios literarios, esto es un totum revolutum donde la gente, un porcentaje muy alto, es verdad que escribe gente cada vez, yo en mis talleres tengo niveles más altos cada vez que me sorprenden, porque son los que no hacen ruido la mayoría, pero vivimos un auténtico apocalipsis, un auténtico caos en la literatura, que siempre se ha vivido, ojo. Yo siempre me peleo con digo, a ver, léete a Cansinos Asens y te cuenta 50 cafés en Madrid llenos de 1000 tipos que querían ser poetas y noveles, pero lo de ahora, el problema es que esos tipos que estaban en los cafés, están en las redes, llegan a las editoriales, llegan a los periódicos y son los que establecen el canon. Y si le hablan de Moby Dick, te hacen así, te quedas, son dibujos animados. Entonces, se está cribando, como decía el otro, creo que Baudelaire, las cumbres se tienen que igualar por arriba, no por abajo. Se están igualando cada vez más por abajo. Y nosotros tenemos que tener la capacidad no viene de aquí, Julio Ramón Ribeiro, ¿no? La tentación del fracaso, para saber que esto es un fracaso total. Que algún día algún libro, sí, gana algún premio, gana algún dinero, pero de eso puedes vivir un año, 2 a lo mejor, si tienes suerte. De eso no. Y de alguna forma tienes que desconsolarte viendo cómo ese libro malo, hay que aguantar, hay que resistir. ¿Cómo resistes? Dejando obra. Creo que eso es lo único que nos queda, sí. Dejar obra. Es decir, en el silencio de tu habitación, de tu estudio, de tu soledad, de tu madrugada, deja obra. No te pelees con nadie, no estés buscando más historia, ponte a escribir, contribuye a que alguien... Pero me estás hablando, por otro lado, de que las condiciones, digamos, que facilitan el estado de la creación han cambiado dramáticamente. Dramáticamente. Al punto de no a veces encontrar precisamente el espacio de la creación. Esto es un oasis, poder hablar contigo de literatura y poder que yo responda algo y que tú me respondas a algo con un criterio cultural literario de muchas horas de soledad, tú por un lado y yo por otra, y confluir en una mesa y poder compartir con la gente lo que los dos sabemos, que sabemos un poco. Cualquier persona que está aquí y sabrá en su camino y en su trayectoria otro poco, y los pocos de los trabajos de cada uno son los que hacen que la sociedad avance, que el mundo avance, que mejoremos como sociedad y que mejoremos literariamente. Si se sientan dos personas que no saben, solo empequeñecen lo que antes fue grande. Creo que es muy preocupante, está dicho en tus palabras, que, por ejemplo, cómo han cambiado la situación de las editoriales, las decisiones, los criterios.
por supuesto, el peso del negocio y el peso, El ¿no? peso del negocio. Pero cuando también eso toca la esfera de la creación, que se supone que es un poco más impoluta, ahí deberíamos preocuparnos todavía más. Yo creo que esa guerra yo la tengo clara. Sí. Yo me he tenido, no que vender, pero he tenido que claudicar ante el periodismo. Y he tenido que pues, trabajos en gabinete o trabajar en periódicos, en aquello que no era mi gran felicidad, pero oye, me pagas a final de mes y no estoy haciendo tal. Y bueno, pues haces crónicas de esto y haces entrevistas de lo otro. En literatura, para mí eso es innegociable, pero totalmente innegociable, eso lo tengo más claro. Eso me puedes decir, mira, tu libro, si escribes esto, Santiago, te publico, sí, pero es algo negro, no, si me sale, pero es mi género la libertad. Es mi Moby Dick, es mi camino para yo entender la vida. Yo no voy a entender mi vida con un negocio detrás o con alguien porque eso no es mi sentido de la vida. Sí. Y no pienso perder el tiempo en literatura, prefiero no escribir. Sí. Y si no te publican no pasa absolutamente nada. Sí. ¿Cuántas obras y obras han quedado en el camino? Oye, no era el camino, no era el destino de esa obra. También aprendes eso, aprendes también a perder con toda con toda... ¿cómo te diría? Bueno, como hablábamos de Alonso Quijano, ¿no? Dice, bueno, estás derrotado, pero yo lo he intentado hasta el final, ¿no? hasta llegar a la orilla. En eso creo que el que lo haga, yo insisto mucho con la gente que empieza sobre todo, jamás paguen por un libro, jamás se dejen estropear un libro, jamás se dejen... Yo a veces me tocan correctoras o correctores que me vienen y me van a cuestionar, digo, mira, oye, no. Yo cometí un error, me acuerdo, siempre lo cuento. En mi tercera novela, me cuestionaron la palabra nisperero. Mira tú, que yo me crié, como saben mis primas, subía un níspero toda mi infancia. Y no, el árbol es el níspero. Correcto, digo, no, níspero, no, el níspero. Y yo claudiqué y dejé poner níspero por si llamar así no me encuentras. Tenía, claro, era mi segundo libro, medio pardillo. Yo nunca me lo perdoné. Con el tiempo no dormí durante una o 2 semanas después de que salió el libro, porque me decía la gente que me conocía, oye, tú pusiste el níspero, la gente de guía sobre todo pusiste el níspero, tú te subías a un níspero. Yo creo que en el resto de mis novelas, creo que en casi todas mis novelas, si las lee alguien con tal, aparece la palabra nisperero. Es una cosa, de las pocas veces que me he visto, que fui capaz de... Entonces me peleo, digo, mira, yo en novelas digo, no sacas, le digo al editor, mira, que la saque la correctora, es que le falta carne, le falta no sé qué, es que chiquillajes de 25 o 30 años, en todos mis respetos, que no han leído nada, que no han escrito nada, que ese es el problema, que no han escrito nada y que te van a corregir una novela. O sea, ¿cuántas novelas has escrito para saber qué es una novela? ¿Y cuántas novelas has leído? No hace falta escribirlas, para saber qué es una novela. Entonces, ante eso, por supuesto, no voy a claudicar. Me autoeditaré yo si me tengo más tiempo y si no, ahí se quedarán, que no pasa nada y harán su camino. Y si no hacen su camino, fui feliz escribiéndolo. Sí. Volviendo a tu novela o a tus novelas, así como lector vuelves a Moby Dick, yo me imagino que podrás también como autor regresar a alguna de las tuyas. Es decir, ¿hay alguna que te gusta o hay alguna No, ahora saco que te parece, digamos? No, ahora saco una novela justamente del Instituto de Guía que te hablaba al principio. Yo, La Costa de los Ausentes, Nieves Rivero soy yo. Ajá. Lógicamente, Nieves Rivero va a las ciudades a las que yo voy, vive en Londres, Dublín, Madrid, Las Palmas, Santa Brígida, Agaete. Pero no en Guía, que es donde soy yo. Ella está Agaete y estudia en el Instituto de Guía. Lo que no hizo lo que hice yo, a Nieves la traigo de La Laguna a estudiar Historia del Arte, que lo hizo muchas amigas mías, y de aquí se va para Londres. Yo, Nieves, siempre se me quedó porque era un poco la esencia de ese instituto, ese camino, ese ser de un lugar pequeño y poder llegar. Ella tiene una galería de arte en Londres, otra en Nueva York, bueno, ese no complejo de la parte cosmopolita del Canario o del ser humano que tiene la altura de mira. Yo reivindico siempre a Pérez Minic, por ejemplo, me marcó mucho Isla y Literatura, un ensayo de él que editó Caja Canarias hace años, recuerdo leerlo y decir, coño, joder, este tipo... recuerdo que decía algo así como que el insular, cuando se asoma a la orilla, yo nunca me he sentido aislado, nunca me he sentido claustrofóbico aislado, delante del mar. No, nosotros, por lo menos yo desde niño, lo que quería era salir más allá del horizonte. Lo que soñaba era con llegar lo más lejos posible. A Venezuela, que era el destino, Cuba, el destino de los Canarios, a Nueva York, a Londres, en mi caso, yo fui a Londres 5 veces antes de ir a Madrid. Era salir y luego, como decía, coger todo lo bueno que viniera. Ese es el sentido, digamos, que yo tengo de la isla, el sentido del insular. Entonces ese es el sentido que le puse a Nieves Rivero. Y
terminé esa novela, una novela que escribí hace muchos años y la edité después y tal, y decía, no, entonces ahora saco Los 10 de Guayedra, que es, y vuelvo a traer a Nieves Rivero aquí, porque de alguna forma de traerme a mí, y además la traigo a una historia curiosa que es la historia de Tenesor Semidán, que es un rey que pasa por traidor, y fue un tipo súper inteligente y pactista que evitó que hubiera una gran destrucción, fue el último rey que hubo en Gran Canaria, pero me alejo por supuesto de todos los tintes estos de, parece que la cultura canaria pasó de risco caído, o sea, del siglo XV al siglo XX, ¿no? Y que no ha habido historia. Nuestra reivindicación como canarios tiene que ser reivindicar lo que había antes del siglo XV, que estaba genial, por supuesto, pero en medio no pasó nada. No pasó Queirasco de Figueroa, no pasó Viriclavijo, no pasó nada. En medio hubo un páramo. Si te das cuenta, no hay reivindicación, que es la parte cosmopolita, la parte que nos saca fuera y nos conecta con Francia, con Inglaterra, con la ilustración. Entonces yo reivindico en una serie de personajes, juego con eso, pero personajes que están en Chicago, que están en Londres, que están en Madrid, el canario y la Canaria universal, que es para mí esencial, como la Venezuela en la que tú viviste, ¿no? Éramos lugares en donde asumíamos ese territorio de paso, de que todo lo que somos vino de fuera, o sea, somos la suma, bendita suma de todos los que vinieron de fuera, de mediterráneos, portugueses, mallorquines, marroquíes, toda esa suma, pero esa suma convertida, pasada por la ilustración, pasada por la educación y que luego salió al mundo, ¿no? Entonces a mí la Costa de los Ausentes quería un poco darle otra lectura y sale ahora a final de año, pero por eso, por contarme o contar un poquito más de lo que sabía hace 10 o 12 años, cuando escribí la versión de La Costa de los Ausentes, ¿no? Entonces quizás es la novela a la que vuelvo, pero por volver a mí, porque es la novela más personal, siendo mujer, ¿eh? Siendo mujer. Claro, te escondes justo donde menos, solo los que te conocen mucho dicen, oye, este eres tú, esta es tu vida, pero esto y esto es al revés. De resto, bueno, las otras siempre volvería a Jorge Orama, volvería a Mediodía Eterno, pero no tanto por mi novela, sino por el ejemplo que dio Jorge Orama. De todo lo que estamos hablando, sí. De todo lo que estamos hablando, siempre regresamos, o yo regreso a Jorge Orama. Aprendiz de barbero, tienes 14, 15 años, trabajas ahí en Alcarabaneras, en medio de un arenal desierto, pasa un fotógrafo alemán, Teodoro Mais, que no sé qué diablos hacía en Las Palmas en este azar, que hablábamos del principio, de Canetti, ve unos dibujillos allí, justo se abre la Escuela Luján Pérez en ese momento, que cambió por completo el arte, todo, por lo menos en Gran Canaria pasó todo por allí. Le dice, oye, ¿por qué no te vienes? Que esto es una academia que se va a abrir en Vegueta para más gente humilde, si no tiene tal, y se van a enseñar, y lo lleva él va a Luján Pérez, la primera generación, con Santiago Santana, Felo Monzón, Plácido Fleita, todos los Juan Ismael, se va a la Luján Pérez, empieza a pulir su arte, tú ves su primer autorretrato cuando tiene 19, 20 años, y ves que es muy tosco. Sus primeros dibujos, su primera obra es muy rudimentaria, y de repente te detectan tuberculosis y te encierran durante un año y medio en un hospital, una edición de hospital, y ya te dicen, te vas a morir. Y cuando se te agrava la enfermedad, te vas a un hospital fuera. Rafael Osánanja lo lleva a la zona del Sabinal, a la zona del psiquiátrico realmente, porque era más la parte de los alienos, de la gente que se volvía loca, ¿no? con la tuberculosis, y allí también estás, y tus últimos 3 años lo vives en una habitación mirando a unos riscos decrépitos a la zona de San Nicolás y San Roque, y en un lugar lleno de moribundos, tosiendo sangre, locos y tal. Y sin embargo, en todo ese proceso, crea belleza. No te quejas. No te quejas, no sacas la derrota, no sacas la tristeza, no sacas la negrura. Transformas el paisaje que ves del Ventanuco de San Martín, donde curiosamente ahora va a estar el Museo de Bellas Artes, fíjate los giros de la vida, y donde curiosamente va a estar su obra dentro de poco en el Museo de Bellas Artes de Gran Canaria. Toda la obra de él va a estar en la misma habitación en la que él pintó hace casi 100 años. Y él cuando pinta esos riscos, los transforma en luz, en color. Esos riscos no eran... Primero... Néstor Martín de la Torre, los transforma también, fue el primero que transformó esos riscos, pero con una visión helénica, una visión, digamos, mucho más... Pero no, él transforma la realidad que está viendo y le pone color, le pone luz por todas partes. Con el paso de los años, la ciudad hace un tratamiento cromático, Felo Monzón también visualizó esos riscos así,
y transforma todos esos riscos en lo que tú, cuando te estabas muriendo, soñaste con ver belleza. Para mí ese es el arte de la literatura. Murió con 23 años, pobre, absolutamente pobre, no pudo ir ni siquiera a su última exposición, un cuadro de él, yo no tengo dinero para comprar ahora mismo, pero sería, si tuviera algún dinero, sería lo primero que compraría, me han ofrecido alguno, pero tengo todavía que pagar muchas cosas. Entonces, ese no se quejó, no se quejó. Sí. Asumió la derrota, asumió el fracaso, se moría, aceleró su proceso de aprendizaje en 1 año y medio, 2, lo que el resto de sus compañeros tardaron 20 años o 15 años cuando ves su obra en llegar. Tú ves las aguadoras, ves bueno, todos los riscos, todos los campos de Marsagan, pero este tipo, ¿cómo pintaba esto con 17? Y además, a medida que se va aproximando a la muerte, sus cuadros, yo cuando escribí la novela tuve toda su obra por orden cronológico y la iba viendo. Y a medida que se iba acercando a la muerte, sus cuadros eran cada vez más luminosos, cada vez más luminosos, cada vez más luminosos, hasta alcanzar la luz de la belleza. Ese para mí, cuando escribo esa novela, la ficciono por supuesto, creo personajes y tal, pero es un ejemplo vital ante estos tiempos y ante cualquier tiempo. Sí. Ante la barbarie, belleza, por supuesto rebeldía. Por supuesto que si no luchas contra Hitler, si no nos unimos contra el malvado, si nos unimos contra Putin, si nos unimos contra los yihadistas, si no nos unimos contra los bárbaros, pues nos van a comer. Evidentemente, primero, fuerza, claro que hay que usar la fuerza para derrotar al bárbaro. Pero en las armas, que por lo menos tenemos una serie de personas, son las artes. Y eso salta la barrera del tiempo y deja que el azar enrede absolutamente todo. Piensa que yo estaba en Madrid en ese momento, me imagino que Rafael estaría también. Yo llegué a ver el Reina Sofía con las 2 banderolas grandes con los cuadros de Jorge Orama. Alguien que se muere en la más absoluta pobreza, como decía Fray Lesco, si hubiera sido hijo del príncipe de Gales no hubiera muerto. Su hermana y su madre murieron de tuberculosis. Hablamos en este caso de pintura, hablamos de arte, hablamos de vida, ¿no? Entonces nosotros creo que somos herederos de todas esas personas que pasaron por esta vida creando, tratando de que las cosas fueran mejores o de que las viéramos de otra manera. Quisiera que nos hablaras un poco sobre poesía, tu poesía. ¿Por qué has tenido necesidad de escribir poesía frente a todos estos géneros de los que hemos hablado? Sí, yo la poesía, mira, yo empecé con la poesía, evidentemente, pero empecé con la poesía sin ser poeta, mis primeros libros, como yo veía, como periodista y no decía nadie que escribía cuando vine a Las Palmas, lo sabían en Madrid, pero aquí no, los primeros años, yo veía el panorama y decía, las peleas de este con este, de esta con este, en Las Palmas, en el periódico. Novela casi no había, narrativa no se movía mucho. Entonces yo decía, entonces yo empecé con la novela, por suerte, ¿no? Y fui sacando. Entonces me presentaba a concursos. Entonces gané el Esperanza Espínola, por aquí está Laura Escuela, yo fui jurado después y me tocó la suerte de premiar a Laura Escuela, que está por ahí en el Esperanza Espínola, cuando el Esperanza Espínola era un libro y un premio, ¿no? Como ahora que es un poema, estas cosas. Y me llevé 2 accessos en la Ciudad de Las Palmas. ¿Qué implicaba eso? Que me publicaban. Entonces tú decías, no, yo presenté eso y lo ha elegido un jurado, ¿no? Por el miedo a la desnudez de la poesía. Luego saqué una recopilación de poemas que fue Trasmayo. Luego saqué La extraña suerte. De todo eso, Antonio, no salvo ni un verso a día de hoy. ¿Está perfectamente quemado todo eso o no? Sí, no me quedó más remedio de sacarte Macha, que fue el golpe, tú conociste a Chiqui, un golpetazo tremendo, sí, que no se debe escribir en ese momento, pero si no escribo en ese momento, eso no hubiera estado escrito. Pero lo hice como Orama, tratando de buscar la belleza, decir, no, ni un verso triste, tratando de remover el amor y remover la belleza. La poesía, mira, esta semana me para una chica, estos milagros existen, una chica italiana de Milán, en Las Palmas, en el Culvins, se queda mirando, yo entro, no sé, queda una extranjera, que azarosamente llegó a Temacha y lo quiere traducir al italiano y al portugués, es portuguesa. Que lo leyó, que no sé qué. Entonces, los libros hacen camino en los que tú te pierdes por completo. Pero así como te decía que en la narrativa vas dejando como marcas, en la poesía, aparte de que
mi poesía es muy narrativa, muy presurosa, no es de reposo, es casi una poesía periodística, o no es una poesía como los poetas, ¿no? Como Rafael, como Tina, Federico, Bruno Mesa, que son poetas. Ellos se paran ahí en la poesía y cabemos todos. Pero bueno, por eso siempre digo más que soy novelista en ese sentido. Pero sí tienes la necesidad de escribir poesía en momentos de tu vida. Y en la poesía sí me desnudo, porque sí soy yo. Ahí no hay vuelta de hoja. El que lea un verso mío, ese soy yo. No hay ficción. No hay ficción. Alguna cosilla, pero no, sí, no hay ficción. Y eso implica que no marcas distancia contigo mismo. Y la mía es muy transparente. Claro, cuando, como te decía antes, el que eras tú hace 15 años lo lees ahora, menudo estúpido, menudo pedante, menudo pánfilo, ¿no? Entonces, en la poesía, que entonces te parecía que era la quinta esencia de tu sabiduría y de tu proyecto y de tu periplo vital, con el paso del tiempo, yo particularmente no me reconozco. Yo cuando me dan las antologías de los poetas, sobre todo los poetas mayores, siempre empiezo por el final, y si un poeta ha vivido de 60 para arriba, suelo acabar la antología en los 40 años, de 40 para abajo. Los poetas que se han muerto jóvenes, sí, pues algo parecido a Gramas, quizás entendían que su vida se aceleraba de otra manera, sí dejaron obra a lo mejor de los 30 a los 40, pero de los 20 a los 30 son excepciones. Excepciones. Entonces, claro, yo con la poesía tengo siempre, de hecho, hace poco, cuando mi padre estaba enfermo y apareció una carpeta y iba buscando toda la vida, pues yo que meto a mi poesía toda la de Madrid, de los 22 a los 35 la quemé toda, porque no hubiera tentación de que nadie se... Pero había una carpeta que yo sabía existir en alguna parte, que eran los primeros poemas, y la tenía mi padre, guardada, porque había una poesía dedicada a mi hermana. Y entonces me dice mi hermana, mira que hay una carpeta aquí. Bueno, cogí la guagua que no tenía carne entonces, me fui aquí a coger la carpeta, me la tengo en mi casa guardada, y mi hija no me deja romperla, un Sole no me deja romperla. La amiga a la que le dedico los poemas de amor y de desamor, tú dices, por favor, regálamelos. Entonces, pero viene de ahí. Pero con la poesía hay que tener mucho cuidado. La poesía es el género, es la palabra en el tiempo, como decía Antonio Machado. Uno cree que lo sabe todo, uno se acerca a la poesía con toda la fuerza y con toda la valentía, pero la poesía con el paso del tiempo te empuja como el viento, ¿no?, hacia otro lado. Y tú eso lo escribiste, eras tú entonces, y conectó con una serie de gente. Había gente que le gusta, oye, que leí tu poemario y me gustó. No es lo mismo que la narrativa. En la narrativa estás refugiado en una ficción, en un mundo que tú has creado, y yo creo que no renegaría ninguna novela, porque puede haber algún atisbo, alguna puntada suelta que a lo mejor que no está en el textus, en la tela que entendemos que es la literatura. Pero en la poesía, y más la mía, que no está marcada por la métrica, no está marcada tanto por el tempo, por el sonido, sino más por la intuición, más por la visceralidad del momento, sí me he quedado muchas veces desnudo ante el tiempo. Tú dices que se está grabando y dices, bueno, ¿estás renegando de tu poesía? No. Le agradezco a la vida que me haya dado hasta aquí para poder escribir otra poesía, si puedo, más adelante, o para escribir estas reflexiones o para escribir otras novelas. Si me hubiera muerto hace 10 o 12 años, me hubiera hecho la puñeta a la vida. Me ha dejado tiempo para poder, bueno, eso está escrito, no voy a renegar de eso, pero no es lo que yo publicaría mañana. Y si tuviera que hacer una antología, te digo, de Trasmayos para atrás, no sacaría ni un solo verso. No, ni uno. Yo creo que ahí te digo, porque no tiene nada que ver conmigo. Sí. Y no me reconozco para nada, sí, por suerte. Bueno, estamos cercanos a la hora y yo tenía todavía aquí algunas preguntas, sobre todo desde el punto de vista de tu lectura y reflexión sobre la literatura canaria, ¿no? Pero solamente te voy a hacer una, porque me llama mucho la atención. Desde el punto de vista de las influencias, de los modelos, de los acabados, la literatura canaria, ¿piensas tú, mira más hacia España o mira más hacia Hispanoamérica? ¿Qué es la literatura canaria? Yo te lo pregunto a ti que estás fuera. Si tienes de Venezuela y dices que es literatura canaria, ¿tú qué responderías? Bueno, que una literatura del idioma, de la lengua, y que en principio
todo lo que sea eso lo hemos discutido acá, todo lo que sea de la propia lengua, finalmente debería ser una sola tradición. Yo creo que Octavio Paz nos enseñó sobre todo... A eso voy, Antonio. Desde los hijos del Limo, sobre todo allí, que a partir, digamos, yo creo que a partir de la generación del 98 comenzó un contrapunto literario entre ambas orillas que habla de una sola gran literatura. Ese es el tema. Y que también, yo soy escritor hispanoamericano. Muy bien. Por eso te hice la pregunta, para estar seguro. Claro. Sí. Escritor hispanoamericano porque forma parte de un idioma Sí. en el que me reconozco Sí. con más de 500 millones de personas. ¿No te parece...? Y donde además tengo la suerte de que cuando un libro mío puede leerse en Colombia, en México, en Venezuela, en Cuba, llega más que en Murcia o en Gerona. Sí. También llega a Murcia y a Gerona. Sí. Pero esas peleas que tengo con los correctores no las tengo con un mexicano ni con un colombiano. Sí. ¿Tú crees que esas lecturas, digamos, desde los propios escritores se mantiene? Es decir, la sensación de que estamos en un gran continente verbal. Sí, Que es tan importante Vallejo como Machado, ¿no? Es que yo te dije, empecé a escribir En tu por caso lo veo muy César claro. Vallejo, Antonio Machado. En tu caso lo veo muy claro, pero lo ves claro Si en el tuviera que resto? decir un canario, no me influyeron casi ningún canario. Quizás en poesía me marcó mucho, recuerdo Luis Feria en su día y Alonso Quesada. Pero no por canario, porque para mí están a la altura de César Vallejo y de Antonio Machado, en el corpus, en el idioma, en lo que para mí es la literatura y el concepto de convertir alquimia, de hacer alquimia con las palabras, con el idioma que manejamos. Pero no sé, yo cuando me dicen mis referentes, recuerdo un proyecto una vez aquí, vamos, en Tenerife, y me acuerdo, me echaba todo el mundo encima, porque decía, hay que leer a Santiago Gil, y leer a Isi Ravelo, y leer a Víctor Lamarata, y leer a este, y leer a otro, y ya está bien de leer. Y yo me acuerdo, yo callado así, estaba en el acto y tal. Y entonces cuando estaba Javier Río, yo me acuerdo, y yo cogí la palabra, y le eché, digo, es que yo no sé, yo sí, que miren, a mí me parece muy bien, pero ¿cómo? Y no leer, digo, es que yo soy escritor porque leí Rojo y Negro de Stendhal. Es que es imposible que alguien se vuelva escritor por leer una novela mía, por muy buena que sea, porque yo no estoy a la altura del Rojo y Negro de Stendhal. Y es una pena que alguien le esté confundiendo, pensando que por leer a fulanito a menganito por cercanía, se va a convertir en escritor o en escritora. Cuando lo que tenemos que hacer es no engañarle y decirle, oye, yo me he formado con esto. Primero, con la noción de que la patria es el idioma, no es el reducto que te marcan. Marcar un pequeño, es lo fácil para nosotros, seríamos los 4 o 5 estamos aquí, estaríamos, somos los... No. La patria, y además eso de ya eres el mejor porque los demás son diferentes, ¿no? Que es lo que... Entonces, primero, eso, yo me acuerdo de Rafael, cuando fuimos a México, yo estaba con Alonso Cueto, estábamos en casa porque era además la sensación de felicidad, decía, joder, es que todos somos lo mismo, ¿no? Llegaban los argentinos y los otros, entonces, es que somos lo mismo, somos el idioma. Pero luego, la tradición cultural es la tradición del ser humano. Sí. O sea, es Faulkner, es Alejandra Pizarnik, es Stendhal, es Flaubert. O sea, ¿cómo le vas a decir a alguien que no es de Madame Bovary y que no es de Rojo y Negro? Sí. O sea, que no es de Moby Dick? Porque tiene que formarse en su literatura, en su identidad, en su rollo, en su planteamiento. Yo particularmente me he echado y pierdo muchas, a lo mejor por eso voy a ser profesor, para no ponga más cruces y poder ganarme la vida en otras historias, pero es que creo que es mi deber, porque a mí en ese instituto del que te hablé, los profesores que tuve me enseñaron la amplitud del mundo a través de la cultura, no la cerrazón del mundo. Sí. Con la cultura, que es lo peor, ¿no? Sí. Entonces, no sé, yo lo tengo clarísimo. Vamos a ver Venezuela. Es que Venezuela es guía. Para mí Venezuela estaba tan cerca como Tenerife. Aquí mi paisano Braulio tiene una canción que, la octava isla bien contada, es que era eso. Es que nosotros tenemos, ¿cuántas primas o tías tenemos nosotros en Venezuela? De mi abuelo Zenobio, por la otra parte en Cuba, en Venezuela. Es que era, ¿cómo no voy a estar cercano yo? Pero no eso.
Cuando aparece ese Años de Soledad, cuando aparece Conversación en la Catedral, cuando uno se acerca a Borges, a Cortázar, cuando aparece Ribeiro, cuando aparece Carpentier, ¿no? Cuando aparece El siglo de las luces, El viaje a la semilla de Carpentier, cuando yo me acerco a La Habana por un infante difunto o a Tres tristes tigres, yo estoy más cercano a ese que cualquier escritor canario. Sí. Tengo a Galdós como referente, pero porque es un modelo de literatura universal y es un modelo de literatura en esos 500 millones de lectores. Galdós está ahí. Galdós está en las cátedras americanas, Galdós está en las cátedras mexicanas, no por canario, por universal, porque tuvo claro ese concepto. Pero es que Galdós es hijo de Dickens, es hijo de Tolstoy y es hijo de Víctor Hugo. Sí. La pregunta es, esa visión que tú la tienes muy clara y que comparto al 100%, ¿tú la ves muy clara también en el resto de los colegas? Yo es que, Antonio, no tengo colegas. Una vez nos metieron... No, a ver, no, es que eso es una historia que nos intentaron meter siempre en colegas. Y yo, cuando uno empieza, se mueve para acá y para allá. Yo tengo íntimos amigos, por supuesto, grandísimos amigos aquí, pero mis amigos en literatura en Cádiz son con los que nos paso bien y con los que me voy a tomar una cerveza y me divierto. No porque escriban y sean de Tenerife, de La Palma, de La Gomera, de Galdo, de Guía. Y esa es una historia que trataron... la visión que tenga cada uno es la que tenga cada uno. Yo la mía tengo claro, pero es que yo a mis colegas no los había leído hasta que me dijeron que eran mis colegas. Y con los colegas que tengo más relación son los que habían leído mucho también. Sí. Y con casi todos, por suerte, sobre todo en narrativa, tenemos una excelente relación. Pero creo que eso sí es algo que, por lo menos nosotros, hacia la gente que viene, se lo tenemos que dejar claro, ¿no? Decir, no. Dejen, como escritor canario tendré unas connotaciones. El mar, sí. Yo me estoy leyendo ahora, voy a Trieste la semana que viene y me estoy leyendo a Magris. El mar está más en Caurio Magris o en Italepebo que cualquiera de nosotros. El concepto además de asomarte al mar, de mirar al mar. Sí. El mar es justamente universal. Si algo nos caracteriza por ser canarios, como te decía hace un momento, según Pérez Minic, es esa sensación de que perteneces a cualquier lugar donde llegue el mar. Está muy presente en tus aforismos. Sí. Y te quería invitar a ver si nos puedes leer algunos para cerrar, tomando en cuenta que este es el último libro tuyo. Sí, eso es el libro donde lo dejamos, ¿no? Yo se lo recomiendo ampliamente. Yo tenía aquí mi lectura, pero si quieres, lee algunos. Sí. Por favor. Este es un libro que le digo a mi perro, que falleció hace 4 meses. Y claro, es el ser vivo que más cerca ha estado de mí en toda mi vida. Es decir, yo me divorcié y los últimos 12 años ha estado conmigo, nunca estuve solo y lleva 14 años conmigo. Pues todo esto y todas mis novelas lo tenía mi otra perra Hilda y mi perro Fleco. Son 28 años de vida. Todo el proceso literario he estado con un perro al lado. Ya veré si me meto en otra aventura. Pero bueno, entonces pongo para Fleco, que está detrás de todas estas palabras, ¿no? El libro se divide en varias partes donde lo dejamos. Y fíjate, la primera parte, Tendedero de sueños, son solo 1, 2, 3 páginas. 3 páginas y media. 3 páginas y media pasa como con la poesía. John Canarias tiene una columna los domingos, una columna, página entera, y tenía una coda, un aforismo al final. Estuve publicando pues 8 años de esa columna. Cada semana un aforismo. De todos aquellos aforismos, en la criba que hice ahora, quedaron 2 folios. ¿Qué son estos? Donde lo dejamos después un libro que nace en este proceso entre el mes de noviembre y el mes de diciembre, prácticamente. Y luego, cuando acabé me puse en uno y hay 366 aforismos de una línea desde diciembre hasta anteayer. Por eso yo estoy en ese proceso de... Muchos de ellos, cuando hablas del mar, muchos de ellos, puedo buscarlos aquí, están dictados en la orilla de la Cícero. A las 7 o 8 de la mañana, dictados. Yo me creé un grupo de WhatsApp en el que estoy yo solo. O sea, te creas un grupo de WhatsApp de 2 personas y después quitas a la otra persona y te quedas tú solo. O sea, te mandas un mensaje y se queda grabado, y entonces antes estaba mandando correo y ya como puedes hablar por la calle, nadie te toma por loco. Entonces, voy a leer quizás, porque son del principio y del final, son cortitos de una línea. Estos son los que dejé de 12 años, lo menos, de aforismo, y vienen hablando un poco de todo lo que hemos hablado aquí. Dice, la ficción nos incluye también a nosotros. La infancia nunca se aleja de la playa.
Solo escribiendo evitamos la podredumbre de las palabras. Sal a pisar la arena cuanto antes. La bajamar te invita de nuevo a que camines silencioso sobre la metáfora del tiempo. Nosotros solos habitamos las cimas más altas de otras islas fondeadas en el olvido. Dibuja siempre alguna pista oculta en cada una de tus palabras. Antes de escribir, me acerco a la orilla a recoger los restos de todos los naufragios. Ítaca te espera detrás de cada punto y aparte. El arte no es más que un tendedero de sueños. Las sebas son vestigios de otoños oceánicos. Si escribes a oscuras, casi todas las palabras se terminarán manchando de sombra. El paisaje nunca se acaba. Somos nosotros los que dejamos de mirarlo. Cada golpe de mar se lleva algo de nosotros. Y el último, diles que escribes para abrigarte. Diles que escribes para abrigarte viene a salir aquello, el relato, diles que no me maten, de Rulfo. De ahí viene, diles que escriben. Y leo los últimos, que es Los ecos de la Furnia. La Furnia es una playa maravillosa, un charquito maravilloso que está en Galdar, entre El Agujero y Sardina, que ya lo conoce cada vez más gente, pero hace años éramos ahí 4 en la Furnia. La Furnia es la cueva que se forma en el mar, ¿no? Dentro. Y son el principio y el final, ¿no? Parar y aprender. La distancia más larga es la que nos separa de nosotros mismos. Volver a casa, a la hondura de nuestros pensamientos. Las horas dormidas se deberían sumar en nuestra biografía. Son eternidades que están a salvo. Mirar el papel en blanco hasta que veamos las primeras sombras de la nada, la estela sutil de alguna palabra. Busco en el agua para no pretender ninguna certeza. Cada fotografía tiene algo de vida secreta. Saber lo que hacen te permite no hacer lo que quieren que hagas. El tiempo se puede perder igual en todos los idiomas. Tu voz nunca se parece, va sumando silencio. Escribir siempre desde lejos, como quien escucha desde otra parte. Cuantos más nombres, más ausencia. Los coros literarios confunden. Está muy bien. Esto también viene de Sándor Márais. Esto lo hablé con Alexis Ravero, la última vez que tuve con él un mes antes de morir. Santiago recuerda lo que decía Sándor Márais. El escritor siempre es un solista. En su diario, que es los últimos. Sin perro, uno pierde la pista de su alma. Realmente perseguimos solo una palabra. Las demás son siempre el camino, el rastro que vamos buscando. Sanar la palabra, reescribir la herida. La paciencia es el sentido de la espera. Y el último, cierra el libro, seguir escribiendo, ¿no? Pasar página. Muy bien. Muy bien.